Buen día a todos los que aquí están presentes para escuchar esta nueva transmisión de los webinares de Expo Transporte y Logística junto a YPF. Gracias por estar conectados cada uno de ustedes. Soy Alejandro Pueys, gerente de Marketing y Comunicación de Expotrade Sociedad Anónima, la empresa realizadora, organizadora de Expo Transporte y de Expo Logística, entre otras exposiciones, eventos y productos de comunicación profesional sectorial. En este webinar que estamos viendo en directo por el portal de noticias Infotransporte y Logística, InfoTIL, y por el canal de YouTube de YPF, vamos a seguir con ese camino que arrancamos hace ya un tiempo junto a YPF, como les decía, de 5 estaciones. Hoy vamos a hacer la cuarta parada, la cuarta estación, nuevamente junto a Scania, con quien ya estuvimos en la anterior, en la tercera. En esta cuarta estación, en la Casa del Transporte y la Logística, vamos a hablar sobre tecnología en motores y sus fuentes de energía. Primero vamos a hablar brevemente sobre las distintas alternativas en fuentes de energía para alimentar motores en el transporte. Y después sí analizaremos con detalle el uso del gas natural, ya sea licuado o comprimido, como una de las fuentes de mayor proyección para la combustión de los motores y que seguramente irá creciendo en la industria por las razones que le comentarán los especialistas que hoy nos acompañan. Otra vez abordaremos, queda claro, otra temática de gran utilidad para el transportista, para la empresa de transportes de carga, de pasajeros, para el operador logístico y para aquellas empresas que tengan flota propia. Para desarrollar esta temática nos acompañan 3 distinguidos y experimentados profesionales, excelentes personas, pude comprobar en estos días que estuvimos practicando esta transmisión, los 3 con muchísima trayectoria en sus especialidades. Nuestros oradores invitados para el día de hoy son Juan Jasón, ejecutivo de cuentas comercial gas natural en YPF, Germán Latorre, jefe de asistencia técnica, lubricantes y combustibles en YPF, y Julián Rosso, jefe de ingeniería de ventas en Scania Argentina. 3 oradores de lujo. Mucho de lo que van a contar estas 3 personas es sinceramente para tomar nota, para anotar, pero no hace falta que lo hagan, ya que al finalizar el webinar les vamos a facilitar el enlace para que puedan volver a revivir esta experiencia y esta sapiencia que nos van a dejar hoy estos 3 oradores. Bueno, qué bueno volver a tener junto a YPF y Scania 2 líderes en el sector. Es la mirada sobre este tema que va creciendo poco a poco. Son 2 históricos proveedores del sector, siempre junto a sus clientes. Antes de darle el paso al primer orador, al primero de los oradores, te recuerdo que pueden participar a futuro, al final de esta charla, con sus preguntas, acercándonos eso por WhatsApp, ya sean reflexiones o preguntas directamente. El teléfono lo ven acá abajo en la franja verde de la pantalla, lo repito por las dudas, más 54 911 6950 9333. Envíanos tu pregunta, aclará para cuál de los 3 oradores querés que sea la pregunta, puede ser para 2 también, no hay problema, y por favor facilitanos tu nombre, así sabemos con quién estamos hablando. Bueno, también les recuerdo que al finalizar la encuesta, el webinar, scrolleando la pantalla, sobre todo en el InfoTIL, pueden encontrar una encuesta que estaría buenísimo que la completen para ayudarnos a ir mejorando el ciclo. Bueno, ahora sí, los voy a ir dejando con Julián, que es el primero en la lista de oradores, Julián Rosso de Scania Argentina. Julián, voy a dejar de compartir, así podés compartir vos pantalla. Ya estás listo, vamos adelante. Bueno, muchas gracias Alejandro, buenos días a todos. Espero estén muy bien. Voy a tomar los siguientes minutos de su tiempo para que charlemos un poquito acerca, como bien mencionó Alejandro, del transporte, ¿sí? Cómo ha ido evolucionando, cuáles son los caminos que vemos que se vienen a futuro, tanto a mediano plazo como a lo que es largo plazo, e inclusive a plazo cortísimo, diría el día de mañana.
Hablando de nuevas tecnologías, son muchas las ramas que se están abriendo. ¿Y por qué? Bueno, el transporte tanto de cargas como de pasajeros ha sido un rubro tradicionalmente propulsado por motores diésel, con lo cual hay ciertos desafíos que se plantean hoy en día, fundamentalmente desde el punto de vista del costo operativo y desde el cuidado del medio ambiente, y que es necesario hacer frente en esta época que estamos viviendo. El diésel, desde ese punto de vista, ha quedado algo estancado y necesitamos abrir nuevos caminos. ¿Cuáles son los posibles caminos que nosotros desde Scania estamos a nivel global tratando y empujando en pos de lograr una mejora en lo que es la calidad del medio ambiente y la reducción de las emisiones? Bueno, el camino es hacia la utilización de combustibles alternativos. Por un lado tenemos el gas natural, que nos permitiría ahorrar, pese a ser un gas fósil, hasta un 20% en materia de emisiones de CO2. Tenemos la posibilidad de utilizar HVO. ¿Qué es el HVO? Rápidamente. El HVO es aceite vegetal hidrogenado, es básicamente algo muy similar a lo que es el biodiesel como lo conocemos nosotros, pero tiene un tratamiento diferente, que le da ciertas propiedades también diferenciales en materia de uso en climas fríos y demás cuestiones. Tenemos el biodiesel, claramente, que nos permite ahorrar hasta un 85% en materia de CO2. Etanol, con una reducción del 90%, y aquí en esta placa, por una cuestión de espacio, no está colocado el eléctrico, pero estaría compartiendo la misma flecha con el híbrido, que si lo combinamos, en el caso del híbrido, con el uso de un motor a combustión que utilice combustibles alternativos, bueno, estamos alrededor de un 90% de ahorro en materia de emisiones de CO2. Y particularmente, cuando hablamos de camiones de gas, lo bueno que tienen los camiones de gas es que la infraestructura del vehículo, o sea, el vehículo en sí mismo, es exactamente igual, no importa si yo uso gas natural de origen fósil o si utilizo biogás producto de residuos orgánicos. Y con biogás podríamos llegar eventualmente a un ahorro del 90%. Ahora bien, ¿por qué Scania abre todas estas opciones y por qué vamos a hablar un poquito más del gas en detenimiento? Bueno, porque realmente se tienen que dar las dos situaciones en paralelo para que una alternativa sea sustentable. O sea, tiene que ser sustentable desde el punto de vista medioambiental, pero además desde lo económico. Nosotros en Argentina estamos trabajando fundamentalmente con dos alternativas, una es biodiesel y otra es el gas natural, pero desde el punto de vista económico el gas natural es quien tiene mayor impacto, porque el biodiesel tiene quizás algunos condimentos en materia de una necesidad mayor de servicio y demás cuestiones que hacen que desde el punto de vista económico el gas resulte una alternativa más atractiva, y por eso creemos que no va a ser el combustible del futuro, sino que ya es el combustible del presente a muy cortito plazo. Hay una parte que tiene muchísimo marketing hoy en día, todos ustedes lo habrán escuchado, es el vehículo eléctrico de cargas y de pasajeros. Realmente estamos absolutamente convencidos que es lo que se viene a futuro, pero cuando yo les digo a futuro estamos hablando no antes de 10 o 15 años para adelante. ¿Y por qué es eso? Simplemente me detengo unos minutitos para comentarles por qué nosotros desde Scania no vemos que para la Argentina el vehículo eléctrico tenga una implicancia directa e inmediata. La realidad es que es una tecnología muy prometedora, pero tiene algunos desafíos a superar actualmente. Por un lado, la alta inversión. Estamos hablando de que son vehículos que muchas veces duplican o triplican el precio actual de una alternativa convencional. La batería tiene un desarrollo que, bueno, justamente está en progreso, pero en las condiciones actuales tiene una vida útil reducida, de entre 5 y 10 años de vida útil, tras lo cual debe ser cambiada, y la batería aparte tiene una componente muy importante dentro del costo total del vehículo. Lo que es la infraestructura de recarga, no nos olvidemos que son baterías de un alto porte, o sea, para que ustedes tengan una idea, varía de uno a otro vehículo según la especificación que tenga, pero son baterías que están pesando alrededor de 3 toneladas, o sea, imagínense el porte de la batería, para poder llegar a cargar esos vehículos de manera eficiente y en un tiempo razonable se necesita una infraestructura de carga bastante importante. De momento la autonomía también es algo reducida, y tenemos también desde el punto de vista ambiental la cuestión del ciclado de las baterías, o sea, qué sucede una vez que la batería terminó su vida útil en el camión, cómo lo reciclamos para evitar un impacto negativo. Entonces, si bien tiene muchísimo marketing y creemos que de nuevo va a ser la solución del mañana, indudablemente la industria va hacia ello, en este momento todavía no es una alternativa que cumpla las dos condiciones de las que yo le hablé, que sea sustentable desde lo económico y de lo medioambiental. Por eso creemos que el gas en Argentina verdaderamente
es la alternativa que vamos a estar utilizando en los próximos 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque bueno, hay un 4,6% de aumento de consumo de gas a nivel global, va a ser el reemplazo de lo que es el carbón y el petróleo a nivel general. Después Juan Jasón nos va a estar comentando un poquito más en detalle cómo impacta esto en Argentina, cuáles son los proyectos que hay funcionando y cuál es la perspectiva. Simplemente esto es para darle un paneo a nivel global. Y nosotros desde el punto de vista de Argentina, que Juan lo va a ampliar luego, tenemos la gran oportunidad de lo que es Vaca Muerta. En Vaca Muerta tenemos un muy importante yacimiento, y bueno, eso nos abre la oportunidad perfecta para la utilización de gas, tanto a nivel vehicular como a nivel de propulsión de motores. Cuando hablamos de camiones, ahora vamos a comenzar un poco con lo que es producto duro. Yo voy a hacer silencio un par de minutitos, me gustaría que vean un video general que dura solamente unos minutitos, donde se muestra que no solamente tenemos camiones, sino que tenemos camiones, buses y motores propulsados a gas, y un poco las ventajas. A continuación de ese video, pasamos a ir punto por punto sobre cuáles son las ventajas de cada una de estas alternativas. Bueno, bien, bastante impresionante, como habrán visto, el portfolio de productos es bastante amplio. ¿Y por qué Green Efficiency? Green Efficiency, para aquellos que no lo hayan escuchado nombrar, es el sello con el cual nosotros marcamos todas aquellas alternativas Scania que son propulsadas con combustibles alternativos. Por supuesto que todos los vehículos de gas van a ser Green Efficiency. ¿Y por qué? Bueno, un poco por lo que hemos comentado recién. Hay más gas en el mundo que petróleo, con lo cual no tiene sentido no hacer uso de ese gas para propulsar vehículos. Aún siendo un gas fósil, tenemos un 20% de ahorro en materia de CO2. El gas, si se utilizase biogás, ese ahorro alcanzaría el 90%, y por supuesto tenemos una gama bastante amplia, tanto de camiones, buses y motores propulsados a gas. Y cuando digo propulsados a gas, ahora vamos a ver un poquito más, no son adaptaciones, sino que son vehículos completamente dedicados y diseñados a tal fin. Hablando de camiones específicamente, hay que tener en cuenta que el principal drive, más allá del ambiental, como les dije antes, tiene que ser también que es una operación rentable. Y considerando que para lo que es el transporte de cargas, uno tiene una torta de costos en la cual entre un 30 y un 50% de ese costo representa el consumo de combustible, la posibilidad de reducir hasta un 50%, dependiendo del tipo de combustible utilizado y las condiciones de la operación, ese consumo de combustible es realmente un montón de ahorro. Entonces esta alternativa se vuelve muy interesante desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de la autonomía, uno quizás tiene en mente, siendo un país con muchísima tradición en el uso del gas vehicular en autos convertidos, uno tiene en mente que el vehículo de gas tiene poquita autonomía. Bueno, vamos a ver que para el caso de las alternativas dedicadas no es tan así. Hay varias opciones para poder cubrir cualquier necesidad. En caso del rendimiento sucede lo mismo. Uno tiene en la cabeza el concepto de que el motor convertido no funciona igual que como funcionaba con el combustible original, y eso es cierto, pero este es un motor dedicado, no es un motor convertido, tiene muchísima evolución.
Tiene muchísimo, muchísimo rendimiento, equiparable a cualquier motor diésel de la actualidad. Y por supuesto, es importante también destacar, luego lo vamos a ver bien, que no estamos hablando de un vehículo que tenga una sola configuración prefijada y que sea la operación que se tiene que adaptar al vehículo. Nosotros desde Scania tenemos una forma distinta de trabajar, tenemos un sistema denominado sistema modular, bajo lo cual podemos adaptar la configuración del vehículo de acuerdo a las necesidades particulares de cada cliente y de cada operación. Cuando hablamos específicamente del motor Scania, el motor a gas, esa es la foto particularmente del motor, van a ver que sí, comparte algunos componentes básicos, estructurales, con el motor diésel, con su primo diésel, como puede llegar a ser el bloque de motor, y algunos componentes periféricos, pero después es un motor diseñado específicamente para el uso de gas. Las tapas de cilindro, los pistones, las bielas, todo lo que es el sistema de gestión electrónica, de ignición y de alimentación es completamente diferente. ¿Sí? Es un motor específicamente diseñado para tal fin. Tal es así que la primera gran diferencia es que no es un motor diésel. Si bien, como les digo, el bloque se comparte, este es un motor de ciclo Otto, o sea, un motor con encendido por chispa. Y eso tiene grandes ventajas desde el punto de vista, sobre todo, medioambiental. La primera gran ventaja que ustedes van a percibir es que es un motor sumamente silencioso, con un ahorro en materia de emisión sonora del orden del 50% respecto al motor equivalente diésel. Eso lo hace muy confortable, lo hace también muy amigable para el uso de operación dentro de las grandes ciudades o en operaciones urbanas, porque bueno, es un motor que realmente contamina menos desde lo sonoro, y además es muy suave, no tiene prácticamente vibración, entonces para el chofer que está manejando un vehículo de estas características también resulta un vehículo con mucho mayor confort. Actualmente estos motores están probados hasta 3.000 metros de altura, con lo cual podemos cubrir el 85% de nuestro país a lo largo y ancho sin ningún tipo de problema. En los próximos meses vamos a estar haciendo pruebas a nivel local, con vehículos propulsados por supuesto con gas, a alturas superiores simplemente para hacer un test de validación, pero quédense tranquilos que dentro de los 3.000 metros de altura, que es el 85% de nuestro país, recalco, tenemos un óptimo nivel de performance, ¿sí? Estos motores son además Euro 6. O sea, vamos a ver luego que el motor a gas, por ser de gas y por cómo está calibrado y constituido, ya de por sí tiene menos contaminación, pero el hecho de que sea Euro 6, cuando hoy en día la exigencia mínima es Euro 5, indudablemente tiene un impacto desde lo medioambiental que es extraordinario. Yo les comentaba recién sobre el viejo concepto que uno tiene en la cabeza, de decir el motor de gas es un motor flojito, y que no era así. Bueno, aquí van a ver, sobre la derecha de la pantalla, tenemos una comparación de las curvas de torque entre el motor de gas y su motor diésel equivalente. Fíjense, en la parte inferior tenemos la comparación entre un motor de gas de 340 caballos y un diésel de 320, que es lo más cercano que hay. Y fíjense que las curvas están superpuestas, inclusive para el motor de gas tiene más torque, o sea, tiene una curva más amplia. O sea, que es un motor con muchísimo, muchísimo rendimiento. Para el caso del motor diésel de 410 caballos, sí es cierto que tiene un poquitito más de torque que el motor de gas, pero no significa que el motor de gas sea malo, sino que ese motor diésel en particular, con ese nivel de potencia, bueno, verdaderamente tiene un torque extraordinario. Y el motor de gas tiene un torque de 2.000 Nm, que es absolutamente superlativo. Y para que ustedes tengan una idea, es el mismo nivel de torque que nosotros teníamos hace un par de años con el motor de 410 diésel. ¿Sí? Solamente que el motor de 410 diésel evoluciona un poquito más, pero es un motor que nos permite hacer cualquier tipo de tarea de larga distancia sin ningún tipo de preocupación y sin ninguna pérdida de rendimiento. Una pregunta que es muy frecuente cada vez que hacemos este tipo de charlas es, bueno, ¿sí lo puedo usar a GLP? No. El GLP es un gas distinto, constitutivamente distinto, requiere distintas cualidades en el motor, distinto nivel de compresión, distinta gestión electrónica, con lo cual el GLP es un gas que queda al margen para la utilización dentro de este tipo de motores. Estos motores solamente admiten el uso de metano, o lo que es gas natural, o en el caso de biogás, que es metano obtenido de medios orgánicos, ¿sí? Cuando hablamos de emisiones de gas, las emisiones de gas realmente son bastante interesantes de analizar. Si ustedes se fijan en este gráfico, tenemos en naranja lo que eran las emisiones de un motor Euro 3, que recordemos estuvieron vigentes hasta diciembre de 2015, ¿sí? Con lo cual la mayor parte del parque rodante hoy en día está dentro de esta normativa. Luego tenemos Euro 4, que aquí nunca llegó. En color verde tenemos Euro 5, que es la normativa de emisiones vigente actualmente en Argentina. Euro 6, que eventualmente llegará, si bien aún no tiene una fecha de colocación cierta aquí en Argentina.
Y en color blanco, ese pequeñísimo triangulito que ustedes tienen ahí, son las emisiones que genera un motor a gas Scania. Fíjense que realmente la variación es absolutamente notable, no solamente cuando hablamos de las emisiones de monóxido de carbono o de dióxido de carbono, sino que tenemos dos puntos que son importantísimos y que hacen a la performance ambiental de un motor, que son las emisiones de óxido nitroso y las emisiones de material particulado. Por el tipo de tratamiento que tienen los gases también en el catalizador, en el caso de los vehículos a gas, prácticamente no tenemos emisiones al ambiente de ninguno de estos dos contaminantes. Entonces, eso realmente tiene un impacto muy alto, en especial en lo que es la calidad de vida de las personas, porque el óxido nitroso, más allá de ser un gran contaminante y un gran gas de efecto invernadero, también genera es uno de los principales generadores de lluvia ácida. Y en el caso de material particulado es el famoso zinc que uno ve en los escapes de los colectivos muchas veces, y tiene un impacto bastante negativo en la salud, particularmente atacando los pulmones. Entonces, el hecho de poder reducir estas dos alternativas prácticamente a cero, bueno, hace que sea una alternativa realmente muy, muy, muy interesante para distintas aplicaciones, en especial para los usos urbanos. Cuando hablamos un poco hace un ratito de que no era una especificación enlatada, no era un solo camión, sino que tenemos varias opciones, bueno, es completamente cierto. Podemos dividirla en tres grandes opciones de acuerdo al tamaño de cabina que tienen los camiones. Tenemos por empezar la cabina P, que es la cabina de dimensiones más reducidas, es una cabina o una familia de cabinas pensada para lo que es una utilización urbana o interurbana y trabajo cotidiano. En este caso van a venir equipados con motores de 9 litros en sus dos versiones, 280 caballos o 340 caballos. Las posibilidades de caja automática, nosotros no utilizamos caja manual en estos camiones, pero hay dos versiones. La caja automatizada, que esencialmente es una caja manual, pero con un accionamiento automatizado con muy buen rendimiento. Y después tenemos la opción de utilizar una caja automática tradicional con convertidor de torque, pensada para aplicaciones específicas como puede llegar a ser un recolector de basura, ¿sí? En cuanto a las opciones de chasis, tenemos la posibilidad de utilizar chasis 4x2, 6x2 o 6x4, tanto en sus versiones tractor como rígido, y de esta manera podemos verdaderamente cumplir con prácticamente cualquier operación que sea necesario en este tipo de vehículos. Y por supuesto tenemos la posibilidad de utilizar tanques o sistemas de almacenamiento de GNC o GNL. Luego vamos a ver un poquitito más cómo entra en la ecuación todo eso. Como una segunda alternativa tenemos la posibilidad de utilizar los camiones con cabina G, que es una cabina superadora a la cabina P en materia de espacio interior. Es una cabina ya más pensada para lo que es un uso regional. Por supuesto, las condiciones a nivel general en cuanto a posibilidades de especificación de estos vehículos son las mismas, con dos salvedades. Para lo que es la cabina G se habilita el uso también de un motor de mayor potencia, que es el motor de 410 caballos. Es un motor de 13 litros de cilindrada, 6 cilindros, más grande, más potente. Y en este caso no tenemos la variante de caja automática pura, porque para este tipo de aplicaciones no tiene mayor sentido, y el mayor rendimiento se obtiene con una caja automatizada. Finalmente tenemos también la posibilidad de utilizar una cabina R, que es una cabina mucho más confortable, es una cabina verdaderamente premium, específicamente pensada para aquellas operaciones de larga distancia donde el chofer tiene que poder descansar de la manera más confortablemente posible, poder estar realmente fresco y activo y con todos los sentidos puestos en manejar para hacer una operación más segura. Y por otra parte, la cabina R, al ser una cabina más alta, es aerodinámicamente más apta para determinados tipos de equipamiento arrastrado. A nivel general, cumpliría con las mismas condiciones o posibilidades de especificación que tiene un camión con cabina G, solamente con la salvedad de que solamente está disponible con el motor de 410 caballos de fuerza, ¿sí? Pero a nivel general tenemos un portfolio que, como verán, se puede adaptar verdaderamente a cualquier tipo de necesidad que el cliente tenga. Recién les comentaba sobre las posibilidades de que los vehículos vengan equipados con tanques GNC o GNL. Juan Jason luego nos va a ampliar un poquito más acerca del GNL, pero en líneas generales les comento que nuestros camiones, el motor es el mismo, el motor no se va a enterar si lo que yo le estoy mandando es gas natural licuado o gas natural comprimido a los tanques, porque al motor siempre llega gaseoso. Pero para lo que es el almacenamiento tenemos la posibilidad de colocar siempre packs de GNC de 4 tubos, un pack de 4 tubos del lado izquierdo, un pack de 4 tubos del lado derecho, en distintas medidas. Pueden ser tanques de 80 litros, tanques de 95 litros o tanques de 118 litros.
¿Por qué es esto? Bueno, porque la idea es poder verdaderamente hacer la combinación adecuada para llegar a un rango de autonomía óptimo, que en líneas generales, en base a la experiencia, ronda en torno a los 500 kilómetros. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero dependerá un poco de cómo esté equipado y las condiciones de operación de cada cliente cuando se habla de lo que es el GNC. Cuando hablamos de GNL, los tanques son radicalmente diferentes, luego Juan nos va a explicar bien constitutivamente en qué cambian, pero el tanque GNC es el tanque de GNC de toda la vida, el tanque de acero, y el tanque GNL es bastante diferente. Tenemos dos tanques que siempre van en conjunto, que es un tanque de 406 litros, sumado a uno de 352 litros, y eso nos permite a nosotros tener una autonomía del orden de los 1000 kilómetros, a veces un poco más, a veces un poco menos, nuevamente dependiendo un poco de la operación. Pero fíjense que estamos en rangos que realmente son útiles y nos permiten operar sin ningún tipo de inconvenientes, tanto en operaciones regionales como urbanas. ¿Se puede hacer larga distancia con un camión en una GNC? Absolutamente. Lo ideal y lo que creemos nosotros que va a ser el futuro inmediato o a muy corto plazo es para larga distancia utilizar GNL, porque 1000 kilómetros es lógicamente una autonomía más razonable y la propulsa como la mejor alternativa para este tipo de aplicaciones. Quizás en un futuro cercano el GNC quede más circunscripto a lo que es un vehículo de media distancia. Pero en definitiva ambas opciones son posibles. Cuando hablamos de los picos de carga, quizás esta es otra de las grandes ventajas que hoy en día tiene el GNC y en el futuro, a medida que el GNL se empieza a afianzar, va a ir licuándose un poco, pero hoy en día la posibilidad de utilizar la infraestructura que ya tenemos de GNC como un país con muchísima tradición para cargar este tipo de vehículos es absolutamente real. Lo único que hay que hacer es colocar un adaptador, porque estos camiones tienen un pico denominado NGB1, es un pico de alto caudal. Bueno, se coloca un adaptador que ya viene provisto con el camión, se coloca la manguera de carga que tienen las estaciones de carga de hoy en día y se puede cargar el camión sin ningún tipo de inconveniente. En un futuro, bueno, las estaciones ya vendrán adecuadas con el pico que tiene el camión, que es un pico absolutamente normalizado, y en ese caso no va a ser necesario utilizar lo que es el adaptador. Para el caso del GNL, ya estamos hablando de una infraestructura que es absolutamente dedicada, diferencial, porque tenemos dos picos y tenemos, ahí no se lleva en la foto, una toma de descarga a tierra. Tenemos un pico de carga principal y luego tenemos un pico de venteo de gases. Pero bueno, es un pico específico para lo que es GNL. No requiere muchísimo tratamiento el tema, no es una cuestión absolutamente conflictiva ni peligrosa la carga, pero simplemente una operación diferente cargar un GNC de cargar un GNL, ¿sí? Yo les comentaba hace un ratito que tenemos la posibilidad de utilizarlos para distintos tipos de aplicaciones. Esto no es que solamente se puede utilizar para una aplicación en particular. Un ejemplo perfecto de lo que puede llegar a ser un camión de GNC y donde vamos a tener muchísimos beneficios es en el caso de la operación de camiones para higiene urbana, lo que son normalmente llamados camiones de basura. Tenemos la posibilidad de utilizarlo dentro de ciertas ramas de lo que son vehículos de construcción. Puede ser un vehículo mixer, puede ser un volcador o distintas otras subaplicaciones dentro del rubro este. Hablamos de GNC para lo que es larga distancia, ¿por qué no? Hoy en día se está haciendo, este es un vehículo demo, justamente el de la foto, que está aquí en Argentina siendo probado a lo largo y ancho del país. Y después, por supuesto, el nicho donde más fuerte lo vamos a encontrar es en el caso de los GNL para larga distancia, ¿sí? Tenemos el mayor aprovechamiento de este tipo de soluciones con la mayor autonomía cuando hablamos de GNL. Yendo a lo que es buses realmente quizás desde el punto de vista ambiental es donde más se van a percibir las ventajas que conversamos recién del gas. ¿Por qué? Porque ustedes piensen que un bus funciona dentro de las ciudades, sobre todo los buses urbanos, transporta pasajeros, donde el confort de marcha es una necesidad superlativa, y en el caso de los buses, la emisión sonora no viene solamente dada por lo que es el motor en sí mismo, no es solamente lo que sale del escape, sino que el motor, al vibrar, en un motor diésel tradicional, transmite esa vibración a la carrocería, y con el paso del tiempo, un bus que ya tiene varios años de ruedo, indudablemente esa vibración se va amplificando y el ruido interior al bus se va magnificando. Cuando uno habla de un vehículo de gas que no tiene vibración el motor, bueno, ese ruido prácticamente está descartado a cero, y por su lado también ya dijimos que era mucho más silencioso. Entonces, desde el punto de vista del confort para el pasajero, el bus a gas ofrece, les diría, inmejorables ventajas, y desde el punto de vista ambiental, como dijimos, también.
Cuando hablamos de costo operativo, siempre decimos que tiene que ser una de las patas fundamentales para que esto sea una opción razonable. Bueno, estamos hablando de una reducción del orden del 40% en materia de costo total general, ¿sí? Antes, para hacer la diferenciación, antes hablábamos de lo que era costo de combustible, aquí estamos hablando de un 40% de ahorro de costo total. El impacto en este caso, como dijimos, es directo en la vida de las personas, con lo cual es importante hacer un trabajo bueno desde este punto de vista. El confort, ya lo dijimos también, está incrementado. Y si bien esto es algo que no es exclusivo de los buses, es algo que los camiones también lo tienen, estamos hablando de una flota que está interconectada. Y cuando hablamos de una flota interconectada, hablamos de una flota que tiene capacidad de transmitir el funcionamiento del bus, en este caso, o los factores operacionales del bus, y cómo lo está manejando cada uno de los choferes que lo está manejando. Esto es importantísimo desde el punto de vista de la gestión de la flota, porque le permite al operador poder setear cuáles son sus prioridades, cuáles son los gaps de mejora que tiene para hacer y poder realmente actuar activamente en dar capacitaciones a los distintos conductores o ajustar especificaciones para obtener los rendimientos que uno espera, tanto en materia ambiental como en materia económica. Entonces, esto es importantísimo, es una herramienta que hace unos años no existía y hoy en día nos permite optimizar a niveles extraordinarios la operación de la flota. Para el caso de los buses también es cierto que no tenemos un producto fijo, sino que tenemos una variedad de productos adaptables a los distintos tipos de operación. Tenemos para buses urbanos, buses con motor de 280 caballos, y para las operaciones interurbanas, buses con motor de 320 caballos, que es más que suficiente para ambos tipos de aplicación. Por supuesto, con sus distintas diferencias de chasis, porque un bus urbano requiere un piso bajo y un bus interurbano no, entonces ambas especificaciones están disponibles. Tenemos frenos EBS con SP, para aquellos de ustedes que no tengan en mente qué es el EBS, es el control de freno electrónico. ¿Por qué tenemos esto? Bueno, porque realmente aporta muchísimo en materia de seguridad. La electrónica es mucho más rápida al momento de transmitir la acción de pedal de freno hacia los frenos. Entonces, los tiempos de respuesta de un bus con frenos EBS son mucho más rápidos y ante una frenada de emergencia las distancias también son mucho más cortas. Eso sería tradicionalmente importante en cualquier ámbito que uno lo hable, pero cuando uno está hablando de que se transportan pasajeros y vidas humanas, bueno, es bastante más importante todavía. Entonces, por eso nosotros tenemos todos los buses con sistema de freno electrónico y en este caso estamos equipando también SP, que es el control de estabilidad. Tenemos la posibilidad, al igual que en el caso de los camiones, de utilizar distintos tipos de caja de velocidades para hacer el bus lo más adecuado a cada aplicación, ya sea caja automática para buses urbanos de ciudad o caja automatizada, con mayor rendimiento en transportes de media y larga distancia. Y por supuesto aquí no tiene sentido que yo me ponga a desglosar con 20 slides seguidos todas las combinaciones de tubos, pero siendo un vehículo armado en etapas, podemos realmente colocar el pack de tubos más adecuado, ya sea en tamaño, como en cantidad, como en material, para poder dar con las especificaciones de la operación del cliente. O sea, en este caso, verdaderamente tenemos un vehículo absolutamente hecho a la medida de la operación. De mi parte, esto es todo en lo que es la gama de productos. Por supuesto, voy a quedar a disposición para cualquier pregunta que puedan tener. Desde ya, muchísimas gracias y vuelvo contigo, Alejandro. Bueno, muchas gracias, Julián. La verdad que impecable. Un placer realmente escucharte. Muy claro e instructivo, fiel al estilo Scania. Por las dudas, voy repitiendo. Si tienen alguna duda en cuanto a preguntas o consultas, el número está en pantalla en este momento, más 54 911 6950 9333. Vayan haciéndolas, manden para quién y quién la hace, y al finalizar la última presentación haremos el rol de las preguntas. Bueno, ahora vamos a darle paso a Juan Jasón de YPF, que se va a enganchar con este tema del gas natural y nos va a dar algunos tips adicionales y nos va a instruir un poco más en el tema de este combustible. Juan, todo tuyo, podés compartir. ¿Dejaste de compartir, Julián? Esto.
Fantástico, ahí estamos ya. Juan, estás muteado. ¿Ahora Ahora sí? sí. Sí, Muchas señor. gracias, Alejandro. Ante todo, muy buenos días a todos y muchas gracias por tomarse el tiempo para participar de este webinar y por interesarse obviamente por este tema. Yo les voy a hablar del gas. ¿Cuáles son las oportunidades y las tendencias actuales con respecto a gas? Ante todo, quiero hacer un poco de historia para que nos tengan en cuenta y tengan en cuenta cuál es la dimensión de Argentina con respecto al gas. Todos los operadores de petróleo generalmente, sobre todo en los 50 y en los 60, cuando buscaban petróleo. Cuando uno encontraba gas en aquella época donde no había infraestructura, era un problema. Y también se hizo común el dicho de, bueno, si uno va a encontrar el problema, más vale que sea grande. Porque nada peor que tener gas y en poca cantidad, lo cual hacía que uno tuviera ese problema y ni siquiera lo pudiera monetizar. Afortunadamente la Argentina tiene mucho gas y en los años 70 hubo grandes descubrimientos y se empezó a hacer infraestructura justamente para dejar de ventear y poder crear un mercado de gas. Y así la infraestructura fuimos en 1960, creamos el gasoducto del norte, en 1965 se creó el gasoducto del sur viniendo desde Tierra del Fuego, en 1974 se hizo el Neuva 1 que cruza desde Neuquén y va hasta Bahía Blanca y después Buenos Aires, y en el 85 el Neuva 2, que hace un recorrido muy similar y desde Bahía Blanca tiene otra ruta. Y finalmente en 1980 se hizo el Centro Oeste, que va por San Luis, pasa por Córdoba, Santa Fe y finalmente se vuelve a unir en Buenos Aires. En los 90 se hicieron la infraestructura de exportación a Chile que van a Talcahuano, a Santiago de Chile y a Antofagasta. A lo que voy es, Argentina tenía mucho gas, puso la infraestructura y básicamente se concentró mucho en desarrollar su mercado. Hasta que en un momento dijo, bueno, ya le di gas a todo lo que es económicamente viable de darle gas. ¿A quién más le puedo poner gas? Y ahí empezamos a tomar un poco la innovación y entramos en GNC, gas natural comprimido. En 1983 se pasa el Plan Nacional de Sustitución de Combustibles Líquidos. En 1984 se instalan 2 estaciones de servicio, una de YPF y una de Gas del Estado, con la idea de, en aquel momento, poder suplir 2 flotas. Flota de taxis de 300 taxis y una flota de vehículos propios de gas del Estado. Y así empieza la incursión de Argentina dentro de este nuevo mercado. Como ven, acá en el año 84 era muy poco, pero ya para principios de los 2000 estábamos dentro del millón y ahora estaremos a cerca del 1.800.000 unidades que se han convertido a GNC. A principios de los 2000 éramos uno de los países que mayor penetración de mercado de los vehículos convertidos a GNC teníamos en el mundo, porque obviamente teníamos la infraestructura colocada para poder monetizar todo nuestro gas. Es más, Argentina es uno de los países más gasíferos del mundo, más intensamente usuarios del gas. Como acá pueden ver, Rusia usa casi el 52%, es otro gran productor de Rusia de gas y exporta gran cantidad a Europa, y Argentina tiene entre el 50 y el 53%. Un gráfico difiere del otro según de qué año es la publicación, pero somos intensamente gasíferos, todos nuestros, no todos nuestros, pero las grandes ciudades tienen conectado gas de red, tenemos gas, tenemos uso de transporte a gas en autos y tenemos una gran parte de nuestra generación eléctrica basada en gas. Pero no tan solo eso se hizo todo cuando teníamos gas convencional. Ahora con la aparición del gas no convencional, que es vaca muerta principalmente,
Argentina tiene las segundas reservas de gas no convencional del mundo. A lo que voy es, tenemos una tradición gasífera y ahora tenemos más gas. Lo que vamos a hacer es monetizarlo. Y pienso que una de las formas más adecuadas, o sea, el GNC ya existe, pero es muy posible que la más adecuada y en cuestiones de motores grandes va a ser el GNL, que ya lo ha nombrado Julián. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es GNL? No sé si es de conocimiento general, así que participemos algunos minutos o compartamos algunos minutos explicando qué es GNL. El GNL es gas, principalmente metano, que se lleva a menos 160 grados centígrados. Básicamente lo que hace eso es reduce el gas 600 veces. O sea, un metro cúbico de gas a temperaturas estándares, que son 15 grados y una atmósfera, que es el equivalente en volumen a tener una cuba de un metro cúbico de agua, un metro por un metro por un metro, se transforma al tamaño de una pelota de tenis. Se reduce 600 veces el tamaño. El GNC, para que tengan una idea, reduce ese tamaño 200 veces. O sea, esto es 3 veces más eficiente. Ahora, el gas no pierde ninguna de sus cualidades. Esta transformación en líquido se hace solamente con el fin de que sea más eficiente su transporte y que entonces se puedan transportar en menores volúmenes. O sea, que se puedan transportar mayor cantidad de gas en menores volúmenes. Ahora, para transportar este gas, como hemos dicho, es a menos 160 grados, tienen que usar una clase como si fueran de termos, que son envases criogénicos. ¿Y cómo son los envases criogénicos? Es lo mismo que pasa en los barcos metaneros. Uno tiene un envase que es de acero inoxidable o aluminio generalmente, y un segundo envase que lo aísla. Y entre un envase y el segundo hay una capa de entre 5 y 10 centímetros de vacío y perlita o vacío y alguna fibra de carbono. El vacío es muy mal conductor térmico, con lo cual evita que el envase de adentro tome calor y ayude a la vaporización del gas. ¿Cómo se ve el futuro? Bueno, el futuro en términos de GNL hay dos tipos de tecnologías. La primera se llama la bifuel. Entonces se toman grandes motores como podrían ser los de generaciones a diésel y se les hacen reparaciones de forma que por la toma de aire tome aire y gas. También se le ponen una electrónica para que pueda justamente detectar cuál es la mezcla de gas diésel que tiene y la puede ir controlando. Lo que termina pasando es que esos motores pueden reemplazar entre el 40 y el 70% del consumo de diésel por gas, lo cual ya lo hace muy, muy eficiente. Sin embargo, la segunda cosa que está pasando, y fue la que nombró también Julián, es los motores dedicados. Son motores hechos especialmente para gas. Son modificaciones de motores anteriores, pero están diseñados para gas. Y como bien dijo Julián, no son ciclo diésel, son ciclo otro, tienen bujías y esto ayuda a la explosión o a la combustión del gas, mejor dicho, no a la explosión. ¿Para qué se usa esto, por ejemplo? Lo que va a terminar pasando es que el GNL va a ayudar a su introducción a la matriz energética de Argentina, principalmente desplazando combustibles líquidos, o sea, desplazo de diésel. Por ejemplo, es posible que los generadores diésel que hoy están en alguna mina remota, aislada de la red eléctrica, en vez de usar diésel, puedan usar GNL, que va a tener un costo menor y una menor contaminación de CO2, ya sea yendo a la conversión de esos motores a bifuel o por el cambio de esos generadores a generadores netamente a gas. Ya se han hecho pruebas pilotos en Argentina sobre este respecto. Otra posibilidad son las embarcaciones. Entonces, por ejemplo, todos los cruceros en Europa, o gran parte de los cruceros,
ya son a GNL. Muchos que están viniendo a Argentina están pidiendo una provisión. Y sin ir más lejos, y para que entiendan que esto no es un futuro que va a venir dentro de mucho, el buquebús Francisco es a GNL. En verdad tiene una turbina bifuel y entra y sale de puerto a diésel, pero todo el cruce se hace a GNL. Entonces, el futuro no es que va a venir, el futuro ya está acá, lo tienen ahí. Y por último, el gran cambio donde nosotros vemos esto, y que en parte es por eso este webinar, y muy especialmente el próximo, es en el transporte. Va a haber, creemos nosotros, un crecimiento increíble, tanto en el GNL y en el como en el GNC, especialmente para el transporte público local y el transporte de media distancia o regional, quizás con GNC, pero definitivamente el de larga distancia va a ser de GNL. Y les quiero dejar dos cosas en su mente. El decreto 440 de 2019 hace excepciones para la importación de vehículos, permite traer hasta 800 vehículos que sean a gas, ya sea GNC o GNL, más 200 motores, también a gas, más 200 chasis de minibuses. Y reducen los aranceles para los extrazona del 35% a del 2 al 5%, dependiendo si es el chasis, el motor o el camión entero. Guárdense este decreto porque les está dando una oportunidad de hacer una adopción de esta tecnología muy, muy actual, no teniendo que esperar. De nuevo, y como decía Julián, una aclaración. Cuando nosotros decimos que un camión es a GNL o a GNC, el GNC o el GNL es lo que se usa para tenerlo almacenado en el transporte. Pero realmente en el caso del GNL, y en el GNC ya es gaseoso, lo que pasa es que pasa por un intercambiador de calor y el GNL se vuelve a transformar en gas. Entonces, el motor es ciego de si realmente la fuente es GNC o GNL. El motor es el mismo. Lo que cambia es la forma de almacenaje. Obviamente hay diferencias estructurales entre el tanque de nafta, el tanque de GNL o de GNC. El GNL es mucho más pesado porque tiene acero que tiene que aguantar hasta 200 atmósferas de presión. En cambio, el de GNL son dos tanques uno adentro del otro y la presión que llevan en general estos tanques no pasan de las 10 atmósferas, con lo cual los requerimientos de espesores de esos metales son mucho menores. Les dejo una última reflexión. Esto ya está pasando. En el mundo, en China hay 300.000 camiones a GNL dando vuelta y hay 700 puestos de carga. En Europa hay cerca de 2.000 creciendo de gran forma, con muchos de los fabricantes de camiones, entre ellos Scania, poniendo mucha inversión justamente en el desarrollo de la tecnología, y hay cerca de 200 puestos de carga de GNL. En Estados Unidos también hay marcas dedicadas y hay casi 140 puestos de carga. Entonces esto ya está pasando. Quiero resumir esto y dejarles dos o tres conceptos. Ante todo, la tecnología ha evolucionado mucho, ya no es transformación de motores como era en los taxis al principio con el GNC. Esta es tecnología que se ha desarrollado para gas, ya sea GNL o GNC. Segundo, somos un país gasífero en Argentina y tenemos vaca muerta, lo cual quiere decir que no nos tenemos que preocupar. La provisión de gas está asegurada para este país. Hicimos una transformación a GNC en los 90 con los autos y ahora y tuvimos un gran éxito y ahora lo vamos a hacer de la misma forma con el GNL. Es lo que se viene en el transporte de carga y YPF tiene una voluntad muy grande en el desarrollo de este mercado y lo va a realizar. Y por último, no se olviden del próximo webinar, el número 5, que es mucho más específico del transporte, así que les recomiendo que si les interesó un poco esta charla, atiendan al quinto webinar. Alejandro, esto es todo para mí, te devuelvo la palabra y la pantalla. Muchas gracias por su atención. Ahí estamos.
Muchas gracias, Juan. La verdad que un placer, muy claro todo, va en consonancia con como venía ya Julián antes. Vamos a darle ahora el espacio a Germán Latorre. Germán, si estás listo, ya te Acá voy estamos. dando Sí. espacio, dejo de compartir yo, así vos podés compartir. ¿Ok? ¿Estás listo? Ahí está compartido, Alejandro. Bueno, muchas gracias. No sé si ahí se logra ver, si estamos ok. Sí, Arranco. señor. Perfecto. Bueno, gracias, Alejandro. Gracias, Julián, Juan. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Me presento, mi nombre es Germán Latorre. Yo tengo a cargo el equipo de asistencia técnica de YPF Lubricantes y Combustible, y básicamente lo que hacemos es dar soporte a todos nuestros clientes, apoyando el buen uso de nuestros productos y queriendo que a todos los clientes les vaya bien y sean eficientes. Y para eso tenemos un gran equipo de profesionales que están distribuidos en el país con móviles técnicos, laboratorios móviles y soporte a grandes clientes desarrollado de una manera profesional. Así que, bueno, pasamos a la presentación. Me tocó el último, Alejandro, me tocó la última presentación. Vamos a cerrar un poco el tema. Yo voy a hablar de lubricantes, ¿sí? Yo voy a hablar de lubricantes para, justamente, motores a gas natural, heavy duty, ¿sí? O sea, servicio pesado. La idea de la presentación es tratar de transmitirles los conceptos y que entiendan cuáles son las particularidades y en qué estamos trabajando para suplir de lubricantes que vayan de la mano con la necesidad, ¿sí? Básicamente tenemos dos drivers o dos líneas a seguir cuando desarrollamos un lubricante. Uno es, tenemos que todos ser conscientes de que tenemos que cuidar el medio ambiente. No hay manera de hacer el trabajo si no cuidamos el medio ambiente. Lo que hacíamos antes es pasado y ahora ese driver es muy importante. Pero no solamente ese, sino que también tenemos que cuidarlo, pero tenemos que tener tecnologías eficientes. O sea, que no a costo del dinero cuidar el medio ambiente. O sea, tenemos que convivir con esas dos variables que son importantes. Y para eso, como bien habló Julián, tenemos desarrollos de nuevas tecnologías. O sea, los fabricantes desarrollan nuevas tecnologías que van de la mano de esos lineamientos, ¿sí? Y tenemos que ser, como decía, eficientes, o sea, cuidar el costo y que realmente estas tecnologías puedan ser usadas, que no sean idealistas, que tengamos que gastar mucho dinero porque no van a surgir efectos. Y nosotros, bueno, Juan habló de que tenemos el combustible, ¿sí? Tenemos el camión, tenemos el combustible, y en el medio, para que todo funcione, necesitamos tener el lubricante. Y lo que vamos a hablar es un poco de las tecnologías de los fluidos para este nuevo tipo de combustión, que es la combustión del gas, ¿sí? Básicamente, tenemos un combustible que es 100% gaseoso, o sea, 100% es un gas, ¿sí? Ese combustible, al ser gaseoso y mezclarse con la otra parte, digamos, que genera la combustión, el aire, como los dos son gaseosos, se mezclan muy bien, entonces tenemos una combustión muy buena, y hay eficiencia en la combustión, porque se mezcla bien el combustible con el gas, se combustiona bien, y eso es bueno desde el punto de vista de eficiencia, pero tener en cuenta que al tener una buena combustión tenemos mayores temperaturas, tenemos altas temperaturas en la combustión. Y esas altas temperaturas, con ese tipo de gas que está combustionando, va a disparar necesidades sobre los lubricantes, ¿sí? Y ahí vamos a trabajar sobre tres patas en el lubricante. Primero tenemos que pedir un lubricante que tenga una gran resistencia, y ahora vamos a ver, después vamos a desarrollar a qué, ¿sí? Segundo, vamos a tener que tener un lubricante que cumple una función de lubricidad perdida con respecto a otros combustibles líquidos, ¿sí? Y por último vamos a tener que tener un lubricante que proteja para que la vida útil del motor sea larga, que pueda ser eficiente y que pueda ser rentable el uso de este tipo de tecnologías, ¿sí? Cuando hablamos de resistencia vamos a tocar tres puntitos que por ahí son medios difíciles, pero para explicarlos permítanme tomar unos minutitos para que se entienda, hablar un poco de los conceptos de oxidación, nitración y TAN.
y en ese punto vamos a comenzar, ¿sí? Resistencia, ¿no? Entonces ahí aparecen dos palabras. La primera es nitración, ¿sí? Brevemente, como decíamos, tenemos dos gases, uno es el aire, que tiene mucho nitrógeno y algo de oxígeno, ¿no? Es el aire que respiramos, y por otro lado tenemos lo que hablaban los chicos, el metano, sea en GNL, sea en GNC, en definitiva lo que llega al motor es el metano, o sea, la partícula de carbono con 4 átomos de hidrógeno, ¿no? En forma también gaseosa. Ese metano se mezcla con el aire, y con una ignición lo quemamos. Y cuando yo tengo la relación justa entre la cantidad de aire y la cantidad de combustible que voy a quemar, voy a tener gases de combustión en la cámara de combustión. Esos gases son el dióxido de carbono, mucho agua, mucho vapor de agua y algo de nitrógeno en la idealidad, ¿no? Con la misma cantidad de aire que de combustible. Dióxido de carbono sirve para carbonatar cervezas. El agua la tomamos, nitrógeno lo respiramos, ¿sí? La idealidad es una combustión con gases bastante nocivos, digamos, desde el punto de vista, bastante buenos desde el punto de vista, digamos, de la combustión. Ahora, en la realidad, como esto se quema muy bien, genera alta temperatura, ¿no? O sea, se mezcla bien, se quema mucho y genera alta temperatura, como habíamos dicho. Ahora, la realidad pasa con que normalmente no tenemos la misma cantidad de aire, o la cantidad de aire necesaria que la de combustible, sino que tenemos distintos regímenes en el camión, tenemos que acelerar, ¿sí? Tenemos un régimen en donde le damos más gas, o sea, cargamos mezcla rica, quiere decir que le damos más combustible al camión que el oxígeno disponible, entonces tenemos menor proporción de oxígeno, y en lugar de formarse ese CO2, que es bueno, se genera un monóxido de carbono, que es un gas tóxico, ¿sí? Y aparece el monóxido de carbono. Y siempre, y como tengo mucho gas, también puede aparecer en la combustión el gas que no se quemó, o sea, que no llegó a quemarse, con lo cual tenemos la aparición de esos gases, y siempre tenemos alta temperatura. Ahora, tenemos una condición al revés, o sea, tenemos mucho aire, una condición eficiente, con un turbo que está tratando de darle mucho aire al combustible, en donde quemo todo el combustible, pero ese exceso de aire, de oxígeno, genera que ya no tengo más combustible, y como tengo alta temperatura en esa combustión, el nitrógeno con el oxígeno del aire empiezan a combinarse, y empieza a aparecer un gas que Julián habló, que se llama óxido de nitrógeno, ¿no? Ese óxido de nitrógeno se llama, en la definición, NOx, ¿sí? Es un gas nocivo, y es un gas que está en la cámara de combustión. Luego de esto, los gases de escape van a pasar por un catalizador y van a lograr tener una gran eficiencia en ese catalizador, y en el medio ambiente no los voy a ver, pero sí voy a tener las altas temperaturas y esos gases que lamentablemente van a quedar adentro del motor, y es a donde nos preocupa con el lubricante. Esos gases van a convivir con el lubricante adentro del motor, ¿sí? Los NOx, o sea, el monóxido y el dióxido de nitrógeno, están presentes en la cámara de combustión. A medida, digamos, que la temperatura baja, o sea, en el caso del cárter, cuando los gases pasan para el cárter, se transforma el monóxido en dióxido de nitrógeno, y esos gases van a ser nocivos con el lubricante. Gráficamente, déjenme rápidamente explicarles. Tengo el monóxido de nitrógeno en la cámara de combustión, generado por una combustión de gas, que indefectiblemente pasa al cárter, se transforma en un dióxido de nitrógeno, o sea, 2 de oxígeno y 1 de nitrógeno, y ese gas se incorpora, se solubiliza en el lubricante y se degrada el lubricante, lo va degradando, o sea, va generando compuestos de degradación en el lubricante, producto de... Entonces tengo que tener un lubricante que tenga gran resistencia a esa degradación. Por otro lado, ese dióxido de nitrógeno, como tengo vapor de agua, se combina con estas partículas azules que son de agua y forman un ácido, en este caso ácido nítrico. Ese ácido es un ácido muy fuerte que penetra, también se solubiliza el gas en el líquido, en el lubricante, y genera acidez sobre el lubricante. En definitiva, cuando hablamos de nitración, o sea, la acción de esos óxidos de nitrógeno sobre el lubricante, lo que vamos a ver, si no tenemos controlado ese parámetro en el lubricante, es generación de depósitos, producto de esa degradación,
y acción corrosiva sobre metales, producto de esa acidificación del óxido de nitrógeno en el lubricante. Bueno, espero que se haya entendido, pero tenemos que tener mucho cuidado con la nitración en el lubricante. Pasamos a un segundo plano, que es la oxidación, ¿sí? La oxidación, en definitiva, es la acción del oxígeno sobre el lubricante. El oxígeno oxida todos los compuestos de la naturaleza. Cuando tenemos altas temperaturas, esa oxidación se hace más rápido, más vertiginosa. Esa oxidación provoca en el lubricante, o sea, la oxidación degrada el lubricante y provoca que el lubricante genere compuestos de degradación que incrementan su viscosidad, se pone más denso el lubricante, y en definitiva ese incremento de viscosidad y esos compuestos se depositan y genera también depósitos sobre los pistones. Como tengo gas, tengo alta temperatura, tengo que tener mucho cuidado con la oxidación. En definitiva, lo que vemos acá rápidamente es el corte de un pistón, los aros y la camisa, ¿no? Una zona de lubricación de alta temperatura o temperatura intermedia importante, en donde el lubricante está presente en todos esos huelgos y esos lugares, ¿sí? El lubricante se bombea, protege, sella para que los gases no bajen a la cámara de combustión, protege desgaste, ¿sí? Y se lleva el calor que se genera en esta zona, o sea, hace de fluido refrigerante. El lubricante está circulando por todas esas ranuras. Si se oxida, si no tiene resistencia a la oxidación adecuada, porque acá tenemos una combustión a gas, se va a incrementar la viscosidad, va a generar compuestos, que son los compuestos amarillos que ven ahí, de degradación, que se insolubilizan del aceite, se adhieren a las superficies calientes, hacen que el flujo de lubricante sea cada vez menor, o sea, que me lleve menos calor de la zona, que esa zona se ponga más caliente, y que se quemen esos depósitos y generen depósitos carbonosos. Con lo cual, moraleja, tenemos que cuidarnos de la oxidación del aceite cuando tenemos una combustión a gas. Tenemos perfiles de degradación y de depósitos que empiezan a aparecer hasta que podemos llegar al extremo en donde los aros se peguen y tengamos problemas. Tenemos que tener un lubricante que resista la oxidación. Básicamente barrimos el tema de resistencia, oxidación, nitración, y el incremento, el TAN, es el incremento de la acidez del aceite. Me dice cuán ácido está el aceite, que va de la mano de la nitración y la oxidación. Entonces tenemos que tener controlado ese número de TAN, y pasamos a la lubricidad. La lubricidad es un tema importante. Recuerden que antes en lo que estamos acostumbrados tenemos gasoil. El gasoil tiene lubricidad, es un fluido que lubrica las zonas calientes, en las zonas de válvulas, que tiene ese poder de protección. Ahora no lo tenemos más, tenemos un gas que está ahí. Entonces, ¿a quién le pedimos ayuda para lograr esa lubricación? Le pedimos ayuda al lubricante, el que siempre está ahí disponible. El lubricante tiene compuestos que al ser quemado, al ser calcinado, si lo cremamos al lubricante, lo ponemos en una cámara de cremación, ¿qué quedan? Cenizas. Esa ceniza tiene compuestos metálicos. En la cámara de combustión el lubricante se calcina, se crema, y esas cenizas que quedan son las que vamos a usar inteligentemente para lubricar las zonas en donde antes, como lubricante sólido, en donde antes teníamos el gasoil, ¿sí? Básicamente tenemos una falta de lubricación. Si son técnicos pueden ver que acá tenemos una válvula, tenemos el asiento de válvula, que es la zona en donde tenés mucho desgaste, si no tenés lubricación. Sobre ese asiento necesitamos cenizas, para que ese lubricante sólido haga que proteja la válvula y que no tengamos el desgaste que se ve en la foto de arriba a la derecha, que es un desgaste de ese asiento y una pérdida de performance del motor. Ahora, tenemos que tener cenizas, pero cuidado, porque en la formulación y en el desarrollo tenemos que tener una cantidad de cenizas adecuada. Si tenemos mucha ceniza, de una calidad y una cantidad adecuada, si tenemos muchas cenizas, vamos a tener depósitos de cenizas en la cámara de combustión. Esto no es diésel, ¿no? En el diésel se ve negro, acá se ve blanco, ¿sí? Y esos depósitos de ceniza pueden ser puntos de autoignición, o sea, puntos, como son metales, que calientes, hagan un punto caliente y se encienda la mezcla por ahí y no por la bujía, ¿sí? Con lo cual tenemos que tener mucho cuidado hacia ese punto. Y por último, rápidamente, protección. Como decía, tenemos que
cuidar de la formación de depósitos para que la vida útil del motor sea elevada. Para eso también te disponemos de detergentes que logran limpiar los depósitos que lograron formarse a pesar de que tengo capacidad antioxidante y antinitrante. Tenemos que cuidarnos de la corrosión, hay mucho vapor de agua y el herrumbre, o sea, tenemos que ponerle foco en ese punto de las formulaciones. A su vez, tenemos el limitante de que con lo que le ponemos al lubricante no podemos envenenar el catalizador, ¿sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en eso y, como siempre, cuidar el desgaste, ¿sí? Para resumir, tomo un poco de aire y sigo. El gasoil, en una comparativa de gasoil, o sea, de diésel, combustión diésel con gas, y creo que ahora se puede llegar a entender, tenemos la diferencia, que los contaminantes que se generan en la cámara, en el gasoil, son productos incompletos de combustión, o sea, el famoso GIN, el famoso humo negro como teníamos antes, si no está tratado al escape, ¿sí? Eso provoca que el lubricante sea específico para manejar esos compuestos. Acá tenemos NOx, que lo que hace es, como veíamos, atacar al lubricante desde el punto de vista de degradarlo, ¿sí? Tenemos más temperatura, tenemos mucho cuidado en la oxidación, mucho cuidado en la nitración, como lo veíamos, y tener mucho foco en las cenizas por su protección, y controlar los ácidos. Todas estas cuestiones debemos hacer foco para desarrollar un lubricante para motor a gas, servicio pesado. En definitiva, para cerrar, la ventaja en un motor a gas es su gran capacidad de generar pocas emisiones, es muy bueno, tenemos que potenciarlo, ¿sí? Si lo comparamos con un motor diésel, tenemos más temperatura, tenemos producción de vapor de agua, y tenemos que tener cenizas de calidad adecuada para lubricarlo, y es necesario utilizar lubricante de muy buena calidad, con resistencias, antioxidantes, antinitrantes, y el contenido de ceniza adecuado para la zona de cámara de combustión. Bueno, muchas gracias. Paso la palabra a Alejandro. Agradezco el tiempo y a disposición para lo que necesite. Fantástico, muy bueno, Germán, la verdad, impecable. La verdad que las tres presentaciones han sido muy claras, para mí, por ejemplo, que no soy del palo, muy clarificantes. Me quedo con ganas de escuchar más, y eso sabemos que va a pasar. Bueno, ya han llegado varias preguntas. Esperemos que las que más enfocadas para Germán vayan llegando, tomando en cuenta que recién terminó su presentación. Aprovecho para recordarles que esta cuarta estación es de una serie de 5, todas con toda YPF. En la siguiente, en la quinta, como ya algo adelantó Juan, vamos a profundizar el tema del gas natural licuado y comprimido como combustible en la industria del transporte. Pero esta próxima estación, la quinta, lo vamos a hacer con casos de éxito, con lo cual yo le diría, vayan agendando esta fecha que les estoy pasando, martes 17 de noviembre, a la misma hora, porque la verdad que ahí se van a dar cuenta realmente las ventajas y lo competitivo que es este combustible y esta motorización. Bueno, ahora sí, vamos a compartir algunas de las reflexiones que nos fueron llegando. Por las dudas, vean la franja verde que está acá abajo de la pantalla, tienen el número de WhatsApp ahí, lo cargan y nos mandan su pregunta y consulta, a quién quieren que vaya la pregunta y quién la hace. Bueno, vamos con la primera para Julián, que la hace Walter Yáñez. ¿Estás listo, Julián? Ahí va. Por favor. Que me parece que era algo que se caía de Maduro. GNC versus diésel, consumo por kilómetro en ómnibus. Bueno, Walter, y para todos, ¿no es cierto? Depende un poco la operación, por supuesto. Hay dos cuestiones interesantes a tener en cuenta cuando uno habla de GNC y del diésel. Para no extenderme mucho, la forma de funcionar de un vehículo o de un motor y otro cambia, ¿no es cierto? El GNC quizás, o el gas a nivel general, como es un motor de ciclo Otto, donde la relación de aire-combustible se mantiene constante, es lo que llamamos una relación estequiométrica, en ralentí tiene un consumo ligeramente más elevado que lo que tendría un diésel, que simplemente inyecta
dicho a grandes rasgos, un par de gotitas para mantener el motor funcionando. Entonces, en una operación de media y larga distancia estamos hablando, vamos a ponerlo así para no confundir unidades. En el caso de lo que es gasoil, consumimos litros de gasoil. En el caso de lo que es un vehículo de GNC, consumimos kilos o metros cúbicos de gasoil, de gas, que es lo que normalmente uno compra en la estación de servicio. O sea, tenemos litros contra metros cúbicos, y para una operación de media distancia estamos hablando, media larga, de 1,2 metros cúbicos por cada litro que consumiría un diésel. Esa proporción puede variar un poco si hablamos de vehículos que tengan mucho ralentí, como estaba mencionando antes. Quizás en ese caso estemos en 1,4 metros cúbicos por cada litro que consumiría un bus equivalente a diésel, ¿sí? Esa es básicamente la proporción. Es levemente variable de acuerdo a la operación. Bueno, gracias, Julián. Espero que Walter esté satisfecho con la respuesta. Yo entiendo que sí. Aprovecho para hacer un comentario, más que una pregunta. Eduardo Andreu lo manda medio como un comentario para Juan Jasón y para Julián. Dice, ¿no?, que él habla que tienen 6 tractores Scania GNL en Mendoza trabajando permanentemente, pero por no haber cargaderos o puntos de carga en otros lugares o más extensos, no supongo que no los debe usar todo lo que capaz querría, pero dice que todas las virtudes que han explicado, sobre todo las que marca Julián, son totalmente reales, con lo cual, gracias, Eduardo, por tu comentario dando un caso de éxito. Juan, ¿querés agregar algo? Sí, justamente, es una de las preocupaciones, y eso tiene que ver con el desarrollo de corredores que queremos hacer en el 2021, por la instalación de distintos puestos, justamente para permitir el uso de esos camiones en radios mucho más amplios. Bueno, Entonces, y ya que te tengo ahí, Juan, hay una pregunta que iba en ese sentido, que la hace Diego Busolino, que dice, ¿cuál es la red de estaciones que pueden cargar GNL? Y pregunta, ¿las que cargan GNC pueden cargar GNL? ¿qué tal, Diego? Gracias por la pregunta. Tenemos que hacer una clarificación que es importante. El GNC, lo que pasa es que es una red que está al lado del gasoducto, toma el gas y lo comprime en ese mismo lugar, in situ. No va a ser así con las estaciones de GNL. El GNL se produce en otro lugar y se lleva a la estación de servicio. Entonces, la respuesta rápida es no, no se puede cargar en toda estación. Ahora, y volviendo y relacionándola con la pregunta de Andreu, la idea es desarrollar corredores entre Neuquén, Buenos Aires, Bahía Blanca, Zárate, Rosario, Mendoza, que son las rutas de mayor kilometraje y mayor movimiento de carga, para dar solución a esto. En principio, para 2021 tenemos planeados entre 2 y 3, con otras 3 o 4 o hasta 5 para 2022. Bueno, gracias, Juan. Espero que Diego esté contento. Vamos a hacer una pregunta para Germán. Germán, acá pregunta Pablo, ¿se puede utilizar un lubricante para motores diésel en un motor a gas? Bueno, gracias Pablo, muy buena la pregunta. Digamos, acá estamos hablando de motores a gas, heavy duty, servicio pesado, diseñados, como decía Julián, para esa aplicación, que trabajan con presiones medias efectivas elevadas. En la presentación algo mencioné con respecto a las cenizas, ¿sí? Y que tenemos que tener mucho cuidado con el limitante de cenizas. Un lubricante para motor a gas, para diésel, tiene mayor contenido de cenizas, porque con ellas tiene que manejar el hollín y la combustión incompleta, digamos, del diésel. Con lo cual, no es recomendable si no es específico para gas. Hay desarrollos de lubricantes para atender flotas mixtas que tienen tecnología para manejar diésel, o sea, gasoil y gas, pero hacen mucho foco en ese contenido de cenizas y algunos otros datos, como por ejemplo un componente que es el fósforo, que envenena a los catalizadores y que está presente en los lubricantes para diésel, ¿no? Hay desarrollo, se está desarrollando lubricantes para flotas mixtas, ¿sí? Pero el diésel puro hay que tener cuidado y hay que consultar al servicio técnico.
Gracias, Germán. Vamos a volver en el ping-pong a hablar con Julián, así que te podés ir desmuteando, Julián. No nos pone quién la hace la pregunta, pero me parece que está buena. ¿Cuál es tu opinión, Julián, respecto del hidrógeno? Fuel cells, combustión, infraestructura, almacenamiento. Bueno, sí, la verdad me parece súper interesante la pregunta. No la puse dentro de la presentación por el tiempo quizás acotado que uno tiene como para ir al foco, pero a ver, hoy en día creo que estamos en un punto bastante interesante a nivel histórico. Yo siempre digo que es muy similar a lo que sucedió en el siglo XIX, cuando estábamos tratando de decidir si íbamos a la corriente continua o a la corriente alterna. Es exactamente ese punto, en el cual hoy en día se están investigando ambas ramas de transporte esencialmente eléctrico, que es el eléctrico puro y el eléctrico de hidrógeno, o la famosa celda de combustible. La realidad es que, bueno, ambas tienen sus ventajas. Hoy en día quizás la mayor ventaja que puede llegar a ofrecer un camión a hidrógeno respecto a un eléctrico puro es la velocidad de repostaje, porque recordemos muy rápidamente cómo funciona un camión bajo celda de combustible. Bueno, se carga hidrógeno gaseoso mayormente, en algunas alternativas se utilizan digamos, hidrógeno criogénico. Ese hidrógeno se combina con oxígeno en una celda de combustible, se genera electricidad y esencialmente la propulsión del vehículo proviene de la electricidad generada por el hidrógeno. Entonces, los dos camiones son eléctricos, solamente que el camión eléctrico puro almacena la energía en baterías, el camión a hidrógeno lo almacena en tanques de hidrógeno. Entonces, quizás la principal ventaja que puede llegar a tener un camión de hidrógeno es la facilidad de repostaje y la velocidad que tiene, y un poco de autonomía, que hoy en día, como yo mencionaba en mi presentación, las baterías están un poco limitadas en cuanto a desarrollo, que sin duda va a mejorar en los próximos años. Los desafíos que tiene quizás el hidrógeno hoy en día, y de nuevo, están bajo investigación. Scania está investigando, tiene prototipos de hidrógeno, pero no están comercialmente viables. Los grandes desafíos quizás son ver cómo eficientizar el proceso para tener un nivel de rendimiento alto, que sabemos positivamente que un vehículo eléctrico puro lo tiene. ¿Sí? Un vehículo eléctrico puro tiene un rendimiento en torno al 85-90%. Entonces, el desafío es alcanzar esos niveles para poder lograr un vehículo que desde el punto de vista económico sea realmente sustentable. Justo había una pregunta un poco por ese lado. Sí. Andrés Rojo le preguntaba para Julián, también en Chile están desarrollando motores de combustión interna a hidrógeno para camiones mineros. ¿Le ves ventajas o desventajas? Scania consideró este combustible. A ver, Andrés, desde el punto de vista de la eficiencia, que justamente un poco todo esto viene atado por esa gran palabra, no es imposible para nada hacer la experiencia de quemar hidrógeno dentro de un motor de combustión interna. Quizás desde la eficiencia no es lo más apropiado, porque el poder calorífico del hidrógeno es muy bajo. Seguiríamos necesitando contar con una infraestructura similar a lo que tenemos en un motor de gas, pero indudablemente la performance del motor sería menor. Quizás hoy en día el mundo está analizando más la posibilidad de utilizar el hidrógeno como combustible para las celdas de combustible, pero no tanto para quemarlo directamente en un motor de combustión interna. ¿Sí? Eso es un poco hacia dónde va el mundo a nivel general. Julián, sos un libro abierto. No te voy a seguir probando. Vamos a pasar a Juan ahora. Una pregunta para mí me llamó la atención. Eduardo López, ¿qué gas usar en chanchitas a bordo de una embarcación en la hidrovía? Por el poder calorífico, etcétera. Dice, trabajé en motogeneradores, en las plantas de TGN y TGS, pero este es otro tipo de gas, 9.300 kilocalorías por metro cúbico o menos. Sí, entonces, muy buena pregunta. Y hay que hacer algunas diferenciaciones, porque si bien todo es gas, no todo el gas es lo mismo. En general, las chanchitas no están aisladas y están hechas para aguantar la presión del GLP, ¿sí? Que eso es propano y butano. Y ese motor que alimentan las chanchitas está preparado para propano y butano y tiene un poder calorífico mayor que este gas. El GNL es por encima del 90% metano, o sea que es como el gas que tenemos en nuestra casa, el gas de red, no el gas de garrafa.
Entonces la chanchita se asimila a la garrafa, el GNL es el gas de red, que tiene muy bajo poder calorífico, tiene entre 9.000 y 9.300 kilocalorías. Entonces no se puede reemplazar una chanchita por GNL. Lo que sí se podría hacer es poner, digamos, un tanque de GNL, pero habría que cambiar ese motor, porque en general los motores que andan a gas metano no son los mismos que andan a GLP, porque si no empiezan a ratonear y tienen problemas por la explosión y a la presión a la que explota el motor. Entonces, igualmente para definir, no es lo mismo si es un gas más pobre, el GNL. Gracias, Juan. Me causó gracia lo de ratonear. Pensé que era la palabra que usábamos, son los improvisados de la mecánica, pero se ve que calza por aquellas esferas de los grandes conocedores. Bueno, vamos con Germán. Germán, si estás listo. Sí, acá estoy. Sergio pregunta, ¿es peor la condición para el lubricante en un motor a gas que en un diésel? Sergio, bueno, a ver, son distintas, ¿sí? El condicionamiento, un poco lo vimos también en la presentación, y las necesidades para uno y para otro son distintas, ¿sí? Con lo cual no se puede comparar cuál es peor, ¿sí? Vos tenés que tener un lubricante que en un diésel que pueda manejar todos esos compuestos incompletos de combustión, ya que mezclo un líquido con un gas, y tengo carbón, y tengo que tener un detergente dispersante que me lo mantenga en dispersión, me lo lleve al filtro y no provoque desgaste. Y en un gas tenés que tener más foco, digamos, en esa alta temperatura y esa degradación sobre el lubricante. Con lo cual, las dos cosas son malas para el lubricante, ¿no? Y las dos cosas afectan al lubricante, y con lo cual no podemos decir cuál exigencia es mayor o peor, digamos, ¿no? Son similares y tenemos que manejarlas con las formulaciones, ¿sí? Bueno, gracias, Germán. Si les parece, ya estamos llegando a la hora y media de transmisión. Hay algunas preguntas más, la verdad que vienen llegando. Voy a elegir algunas. Voy a volver con Julián. Acá nos pregunta Julián Vázquez de Radio La Barría, AM 1160. Dice, ¿es posible en un futuro no muy lejano contar en nuestro país con camiones eléctricos? A ver, Julián, sí, es posible, pero estamos hablando, por ahí cuando uno dice no muy lejano, de que las primeras experiencias se van a dar no antes de, diría yo, estimativamente 2025 a nivel general, y no creo que tengamos, como yo comentaba durante la presentación, la tecnología afianzada y realmente a un nivel competitivo con las otras tecnologías como el gas antes de posiblemente el 2035, ¿sí? ¿Por qué? Por justamente todos los escalones de desarrollo que se deben superar. Si bien la tecnología avanza rápidamente y puede que esto quede, lo que estoy diciendo ahora quede obsoleto dentro de 5 años, pero el panorama con la información que tenemos hoy es que, bueno, justamente para que sea competitivo realmente y tener una oferta que no sea solamente una promoción, sino que sea una alternativa comparable, estamos hablando ya de varios años por delante, y no olvidarnos también desde el punto de vista del eléctrico que es muy importante la parte de la generación de esa energía eléctrica, ¿sí? Para que sea verdaderamente sustentable, la fuente con la que se genera esa energía eléctrica también tiene que serlo. Entonces ese es un poco también el paradigma que hay que resolver a nivel país para, bueno, darle popularidad a una alternativa de ese estilo. Julián, no te mutees, porque Bueno. tengo una pregunta de Raúl que me dice, ¿hasta qué capacidad máxima se puede aumentar la cantidad de tanques GNC para tener una autonomía de unos 1000 kilómetros? Bueno, la pregunta es muy buena, gracias Alejandro. Raúl, hay una consideración importante a tener en cuenta, sobre todo cuando hablamos de estos vehículos dedicados a gas, es la siguiente. A ver, nosotros, como habló Juan y yo comentaba algo un poquito, somos un país con una tradición enorme en materia del uso de gas vehicular, tal es así que teníamos nuestras propias normativas. Ahora bien, estos camiones que son dedicados a gas, camiones y buses, están homologados, aceptados bajo Enargas, que es el ente que regula todo este tipo de alternativas, pero están homologados en comparecencia con una normativa europea que es la R110. Bajo ese punto de vista, las terminales, en este caso nosotros como Scania,
homologamos el vehículo completo, inclusive la instalación del sistema de almacenamiento de gas. Motivo por el cual la verdad que no es factible agregar tubos sin alterar la homologación y que ello, bueno, perjudique la capacidad de cargar combustible de manera lícita, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente en esta etapa no es factible agregar tubos de gas ni tanques de GNL a un camión que ya está homologado con las características actuales. Sí, Scania está trabajando en proyectos propios para tener una autonomía mayor para próximas alternativas, y esos proyectos van a hacer también que esas alternativas que estamos desarrollando sean de alguna manera retrofiteables o adaptables a unidades que hoy en día estén comercializadas, porque la homologación va a ser válida. Pero tiene que ser siempre equipo original y no es factible hacer una adaptación localmente, ¿sí? Ok, las reglas son las reglas, lo que está Sí, pautado señor. hay que respetarse, ¿no, Julián? Correcto. Esta pregunta, por el cariz que trae, me parece que es para los tres. Pregunta Raúl, si pierde GNL una vez cargado el tanque del camión y no se lo ocupa durante un tiempo, una semana, imagino que tiene que ver con cuánto tiempo puede estar parado un vehículo cargado con el gas y no perder capacidades y demás, Sí. y creo que va también de la mano, le irá eso al lubricante también. ¿Quién arranca? A ver, si quieren, comienzo yo muy brevemente respecto a lo que es el producto. A ver, en cuanto al camión, cuando uno habla de GNL, tiene la capacidad, siempre que uno lo deja almacenado a plena carga de tanques, o sea, con la máxima nivel de carga posible, está suponiendo un nivel de carga a una presión de 10 bares y la mayor parte líquida, por supuesto. Entonces, ese gas que está frío mantiene la carga dentro de los tanques hasta un valor de 5 días de corridos. ¿Por qué es esto? Bueno, porque a medida de que el gas se empieza a calentar dentro del tanque, se empieza a aumentar la presión, porque hay mayor cantidad de vapor, o de gas gaseoso, si se quiere. Y bueno, lógicamente llega un punto que por una cuestión estructural del tanque hay que liberar un poco de presión, pero en nuestros productos el tiempo de estabilidad son 5 días, a partir de lo cual empieza a generar un pequeño venteo ese gas para liberar presión y evitar el colapso del tanque. Juan, ¿querés agregar algo? Sí, yo no puedo hablar de los camiones porque no conozco en detalle los tanques, pero por ejemplo los isotanques que hoy estamos usando para mover la producción que se produce en pozos de YPF son isocontenedores que tienen esa misma estructura de 2 tanques que les dije. Y aguantan hasta 8 atmósferas de presión, o sea, el producto está entre 2 y 4 y a medida que va tomando calor puede llegar a 8 atmósferas y ahí ventea. Puede estar sin uso para nada aproximadamente 20 días sin ventear. O sea, a lo que voy es, los aislamientos estos son muy buenos. Quizás si el tanque fuera un poco más grande se puede hacer un aislamiento mejor. Me parece un poco raro quizás que no se use un camión en 5 días. Pero a lo que voy es, en términos mayores, un isocontenedor puede aguantar casi 20 días antes de ventear. Y se ventea solamente para liberar un poco de presión y después sigue su proceso. Germán, ¿vos podés agregar algo en relación a un vehículo parado y los lubricantes? No, porque en realidad el lubricante lo que ves es el gas natural, el metano, en el momento de la combustión, ¿sí? Con lo cual no hay afectación. Ok, fantástico. Vamos a ir con las últimas preguntas. Ya estamos pisando la 1:30. Julián, ¿qué expectativa tienen en materia de parque rodante de vehículos a gas en los próximos años? La pregunta es muy buena, gracias Alejandro. Nosotros realmente estamos apostando muy fuerte a todo lo que es esta tecnología. Entendemos que para fines del año que viene por lo menos vamos a tener entre 150 y un poquito más, diría 150, 170 vehículos de este tipo, hablando de camiones particularmente rodando. Eso va a ir creciendo exponencialmente a medida que lógicamente se vaya dando a conocer la tecnología y los clientes vayan pudiendo probar verdaderamente que estos beneficios en materia de consumo de combustible, costo operativo y sustentabilidad realmente son ciertos. Por supuesto, después también prevemos, es un poco más incierto, pero prevemos que buena parte del parque de buses va a ir haciendo también su cambio
a lo que son las alternativas de GNC. Así que verdaderamente las expectativas son muy buenas y creemos que de cara ya a un escenario 2025 la participación ya va a ser importante y va a estar notablemente aceptado que es una alternativa súper viable para este tipo de utilización. Ya te tengo acá, Juliana, con el micrófono abierto. Vamos con una pregunta de Hugo. Desde el punto de vista del peso, ¿cómo se comparan las unidades a gas con las diésel? Bueno, gracias. Gracias, Hugo. A ver, desde el punto de vista peso, existe una mínima diferencia. No es una diferencia sustancial, pero sí hay que tener en cuenta, bueno, sobre todo en el caso de las unidades de GNC, son levemente más pesadas porque los tanques son tanques de acero. Normalmente estamos en el orden de los 500-600 kilos de diferencia, que típicamente no suele ser un inconveniente para ningún tipo de operación. En el caso de los vehículos AGNL, también son más livianos, que es otra ventaja que se adiciona a lo que es la autonomía. O sea, son más livianos respecto a lo que es un vehículo GNC. Estamos hablando que típicamente contra un vehículo diésel equivalente la diferencia está en el orden de los 300 kilos aproximadamente, ¿sí? Ok, y vamos con la última pregunta para Juan. Juan, dice Víctor, pregunta Víctor, ¿qué me conviene más, GNC o GNL? Bien, gracias por la pregunta, Víctor. Antes quería hacer una aclaración sobre lo de la degradación. La degradación es para el GNL. El GNC no se degrada, no necesita venteo. ¿Qué conviene más, el GNL o el GNC? Yo diría que tiene que ver con cuál es el uso que vas a hacer. El GNL da mucho más autonomía de carga, y yo lo usaría para cargas que van a ser 10.000, 15.000 kilómetros mes. Quizás el GNC, donde los puestos de carga están en más lugares, aunque sea más ineficiente, lo usaría en un ambiente urbano o con cargas que tuvieran quizás un radio de 100, 150 kilómetros de donde estás. Hay que hacer las diferencias porque hay una cierta diferencia entre el capital de un diésel y un GNL y un GNC. Entonces, según cuántos kilómetros ruedes, ¿cuál te conviene? Mi punto de vista o los análisis económicos que hemos hecho es larga distancia, carga pesada, GNL. Metropolitano o urbano, corta distancia, GNC. Fantástico. Bueno, hemos llegado al final. Tengo algunas preguntas más, pero las vamos a dejar para que las hagan después por el sistema que vamos a disponer post-evento. Aprovecho para pedirle a Juan que me haga un cierre y una despedida para toda la gente que nos está y nos ha visto desde el otro lado de la pantalla. Juan. Sí, bueno, primero muchas gracias a todos por su tiempo y por su interés. Dos cosas, o tres cosas quiero decir. Uno, tenemos vaca muerta. Dos, el futuro ya está acá. Tenemos que ponernos a trabajar para implementarlo. Y me parece que es hora que podamos implementar esto y le bajemos el costo a la logística por el bien de todos en la Argentina para que tengamos todos mejores negocios. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Julián, y muchas gracias, Germán. Gracias, Juan. Vamos a pedirle a Julián Rosso de Scania que nos haga un cierre de despedida. No vamos a llorar, Julián, pero no vamos a llorar. Escucharte cerrar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, primeramente agradecer a todos por su atención, por este rato que nos han prestado para escuchar lo que tenemos para comentarles. También acompañan un poco las palabras que mencionaba Juan. Yo creo fervientemente que para el caso de las alternativas de gas, la realidad no es pasado mañana, desde ya está comenzando, y va de la mano de algo muy importante que es también mejorar la sustentabilidad de las operaciones. El transporte es una herramienta fundamental, no se puede vivir sin transporte, y si lo vamos a hacer, mejor que veamos cómo hacerlo de la manera más eficiente, más económica posible, pero además también más sustentable para reducir el impacto ambiental para todos. Así que con eso simplemente despedirme y agradecerle nuevamente por su tiempo. Muchas gracias. Gracias, Julián, por ese mensaje ambientalista, el cual apoyo y sumo. Sin ningún lugar a duda, tenemos que tratar de ir por energías más limpias en pos de que nuestro mundo siga verde como lo hemos conocido. Bueno, después de ponerme un poco melancólico, le paso a Germán para que haga su cierre. Germán, te dejo la palabra. Bueno, gracias, Alejandro. Bueno,
agradezco a todos haberme permitido transmitir los conceptos. Bueno, adhiero a lo de Juan y lo de Julián, ¿sí? Tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que trabajar todos para hacer más sustentables las operaciones, para poder crecer y desarrollar tecnologías que estén acorde a las necesidades. Así que en eso estamos. También vuelvo a reiterar, comparto el hecho de que tenemos un equipo técnico importante para ayudarlos a lograr esa mejora y esa eficiencia. Y bueno, vamos a seguir trabajando y le pedimos la colaboración a todos para poder lograr los objetivos. Bueno, muchas gracias. Germán, gracias por tus palabras y me paro en algo que dijeron los tres, el tema de la colaboración. Me parece que es la clave de este futuro que se viene entre pares y entre sectores en busca de las mejores soluciones para que todos estemos cada vez mejor y tengamos mejores resultados más eficientes. Bueno, agradecemos desde ya a YPF por acercarnos este ciclo lleno de temas interesantísimos. Es muy grato poder compartir toda esta información valiosa con la comunidad de Expotransporte y Expologística. Desde ya agradecemos a Scania por su generoso aporte, ya esta es la segunda sesión de los webinares en las cuales participa junto a YPF. Desde ya también te damos las gracias como Expotrade, organizadora de las exposiciones que mencioné, Expotransporte y Expologística, por estar de aquel lado de la pantalla. Para nosotros es un placer enorme poder acercarte a estos temas de interés. Desde ya te esperamos en la próxima y última edición de este ciclo junto a YPF, la quinta estación, que será el martes 17 de noviembre a las 10 horas, por favor ya vayan agendando, donde vamos a seguir haciendo huellas sobre este camino del gas natural. Creo que con el título Transporte a gas, GNC y GNL, perspectivas y casos de éxito, ese es el punto para agendar. La próxima vas a ver a colegas hablando del éxito y de cómo hicieron el camino para adoptar unidades con este combustible para sus motores. Recuerden completar la encuesta que acá está aquí abajo donde están viendo el webinar. Nos ayuda muchísimo tener sus opiniones. También les recuerdo, como ya anticipé anteriormente, que durante el transcurso del día van a recibir un email con un enlace para poder revivir este webinar, ya sea ustedes mismos o compartiéndolo con colegas. Ahí también vas a tener un sistema de comunicación con los tres oradores de hoy para que puedas dejarles sus mensajes y ellos después puedan ponerse en contacto contigo. Tené en cuenta que podés mantenerte informado en el portal de noticias Info, Transporte y Logística, infotil.com.ar. Es un portal y un newsletter semanal con toda la información que estos sectores, transporte y logística, tienen para darte. Nos vemos en la próxima edición, la verdad, un placer, totalmente agradecido con estos tres increíbles oradores, con YPF y con Scania. Nos veremos en el próximo webinario el 17 de noviembre. Desde ya, muchas gracias a todos.